Listo, yo creo que hoy no llega nadie más, porque Olguita me dijo que no iba a venir, pues que ya después veía el grupo. Bueno, empecémosle al cuento. ¿Cómo te fue esta semana? Ahí triste, Claro, pero ya, normal. Y no mucho trabajo, o sea que me da más tiempo de pensar. que El es, trabajo más relajado, entonces tiene más tiempo de acordarse de las tristezas. sí. Pero bien, por lo menos mi mamá bien y mi familia bien. Entonces, por ese lado, ¿qué se va a hacer? Sí, y es como que lo hace a uno pensar en la vida, en que es que este pedacito de aquí es rápido, ¿no? De que es, no necesitamos no Ajá, estar vivos como dice. ajá, estar listos. Entonces eso puede llegar en cualquier momento. Eso es lo Entonces que pienso. vamos a seguir la serie del 167. Que el 167 es eso, es cuántos de esa horita, después de esta horita que estamos aquí, por decirlo sin mucho que estamos aquí esa horita, y pues pónganse que el domingo vamos otra media horita a asistir, como llamamos ahora virtualmente eh, Servicio. en el servicio, y seguimos desperdiciando las otras 167. Entonces como decía, o sea, estar orando, y orar sin cesar. Y lo que vamos a ver ahora es muy importante, y yo pienso que sobre todo para nosotras, para las mujeres, esta parte es un poquito difícil. Y es muy relacionado con lo que estamos viviendo en este momento, y es la soledad, o sea, el aislarse uno un poquito, y decir, bueno, yo en este momento me voy a retirar conmigo misma, yo sola. Pero uno como mamá, entonces usted está buscando como ese lugar donde orar o donde aislarse a leer un rato la Biblia, a tener como esos momentos con el Señor, y llega el uno y llega el otro. Aún para este ratico que estamos aquí nosotras, a veces es difícil. Y muchas veces cuando logramos ya llegar a esos momentos de solitud, empieza nuestra cabeza, porque la cabeza de las mujeres, a mí me gusta mucho él es como un predicador, y tiene una charla acerca que se llama Mark Gungor. Eh, no sé si lo has oído, donde explica las diferencias entre el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. ¿Sí? Entonces dice que el cerebro del hombre son como unas cajitas, ¿sí? Y ellos sacan una Así creo que cajita, sí. ¿sí? Sí, creo que sí, lo vi. Sí, sí, es muy, muy Más simpático. cómico, Sí, más como cómico. sí. Y el cerebro de la mujer es una cantidad de cables, Sí. entonces uno se retira a orar o cualquier cosa y empiezan todos los pensamientos. Ay, se apagaría la olla, tengo que ir a hacer la lavandería. Ay, pero ¿qué voy a hacer hoy de comida? Ve, tengo que pagar las cuentas. Y empiezan todos esos pensamientos, entonces ese momento como de soledad, ese momento en que uno quiere estar en su tiempo con Dios y todo eso, se vuelve casi que imposible. Sí, aun cuando así no sea con el Señor, pero tenemos como esa característica que aun cuando estamos tratando de, por ejemplo, ver una película o concentrarnos en algo, siempre hay 20.000 cosas alrededor de nosotros que no nos deja acabar de concentrar. Sí, siempre se presenta todo esto. ¿Cuánto tiempo puede vivir? ¿Cuánto tiempo crees que vos podrías, o sea, haciendo esa, teniendo en cuenta esa dificultad que muchas veces tenemos para podernos aislar y decir, ok, yo me voy a quedar con Mónica nada más y voy a tener ese tiempo con el Señor o voy a tener ese tiempo para mí? Supongamos que nos vamos para una isla desierta. ¿Cuánto sería el máximo tiempo
qué crees que podrías estar en esa isla desierta? Ah, pues, no, pero hay muchas cosas alrededor. Pues, en este momento, en este momento es más fácil porque ya mis hijos no dependen tanto de mí, pero todavía tengo mi trabajo. Entonces hay muchas cosas. Si no Bueno, tuviera el pero trabajo, supongamos que sacamos esas vacaciones. sí, Supongamos que sacamos esas vacaciones y tu marido te dice, sí, listo, váyase. ¿Cuánto tiempo crees que vos podrías estar? aló. Sí, es que me estaba entrando una llamada. ¿Cuánto En este crees? momento creo que sería más probable, no sé, un Pero mes. el punto es eso. ¿Cuánto tiempo tú crees que si tuviera, te acuerdas de esa película del naufragio ¿cómo es que se llamaba esa película? Que él hizo un compañero que era la pelota de fútbol. Castaway, Castaway. Castaway. Si a vos te tocara una cosa de esas, ¿cuánto sería el tiempo máximo que vos dijeras, bueno, este es el tiempo que yo voy a estar? ¿8 días? ¿5 días? ¿Un mes? Un mes. ¿Un mes? No los 40 días del Señor. Porque eso fue más o menos lo que él hizo. Eso fue lo que Dios hizo. Am, es eso, fue irse con él mismo. Pero él tenía, a la diferencia de esa película, él tenía la certeza de dónde él estaba, para dónde él iba. Ujú. Em, ¿Cuándo crees, vos puedes recordar el último tiempo que vos estuviste sola? No, imposible. Sola, sola, no. Ni en un retiro, ni en ninguna parte. No recuerdo. Pero tenés tiempos en que vos puedes decir, ok, este es el tiempo de Luz María, o este es el tiempo de Mónica, y voy a dedicar esta media hora para mí, para orar o para hacer lo que yo quiera hacer. Es importante que nosotros digamos, ese tiempo es el tiempo mío y no quiero que nadie me moleste y es el tiempo en que usted se retira a ese rincón y empieza. O sea, tenemos que empezar a escoger esos tiempos. El reto de nuestra relación muchas veces con Dios es esa incapacidad de nosotros de estar solos, estar en la presencia de Dios. Como te decía, es casi que una cosa cerebral que nosotros tenemos, porque implica el sentar, sobre todo ciertas personalidades, por ejemplo, como la mía, que yo tengo que estar en actividad todo el tiempo. Sí, yo soy hiperactiva, entonces el sentarse y tener ese tiempo de escuchar o de oírlo a él. Uno siempre tiene que tener o música o tenés que tener alguna otra cosa de la cual uno esté haciendo algo. Porque necesitamos Sí. eso, necesitamos ese tiempo y esa ocupación. Eh, la soledad es lo mismo, ¿vos crees que la soledad es lo mismo que el aislamiento? No. ¿Qué es para ti la soledad y qué es para ti el aislamiento? Pues yo diría en sentido de lo que uno siente. La soledad es vacío. El aislamiento lo haría a propósito. No sé si realmente el significado de la palabra sea el mismo, no sé, pero lo veo cuando digo la soledad a manera de sentimiento de no agradable para mí. Sí. Aislamiento es, de pronto, aquí es forzoso en este momento, pero podría ser voluntario programado, no sé. Sí, escoger ese tiempo en donde yo voy a estar, o ese tiempo en la noche, o ese tiempo en la mañana, ese tiempo donde yo voy a estar conmigo mismo.
Es escogerlo, pero es escogerlo y no decirlo. Sí, y lo que vos decís, el estar solo y el sentirse solo son dos cosas diferentes, porque uno puede estar muy acompañado, pero se sigue sintiendo solo, ¿sí? Y no se trata de eso, es aislarse uno, pero no solamente en la parte física, sino aún en la parte de todas estas cosas, decir, no, voy a cerrar esto y me voy a aislar. Y es importante lo que estábamos hablando acerca del sentimiento, qué es lo que vos sentís en ese momento. Porque muchas veces la gente tiene el temor de sentirse solo. Entonces, porque es que cuando uno está en la presencia del Señor y escoge el aislarse, no hay ese sentimiento. ¿Por qué? Porque está escogido y por eso es la gran diferencia, por ejemplo, con esa película que estábamos hablando, donde eso no fue una cosa que él escogió, sino algo que le pasó. Le tocó. Le tocó. Entonces es diferente. Cuando yo digo, no, este tiempo yo lo voy a tener conmigo. El año pasado nosotros tuvimos un tiempo, fue en agosto o en septiembre, donde fuimos como 12 mujeres e hicimos un retiro. Fue un tiempo muy bonito. Pero tiene que ser físicamente donde nos fuimos nosotras y no hijos, sino teléfonos, sino nada. Fue un tiempo espectacular. Y aprendimos bastante, se aprendió mucho de las unas y de las otras. Hablando de lo de lo que Jesús practicó en la parte de la soledad del aislamiento, están los 40 días que estábamos hablando ahorita y eso está en Mateo 4 del 1 al 11. Pero es importante igual leerlo como para que analicemos que fue programado y fue el Espíritu el que lo llevó a él allá. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ordena que tus ángeles te sostengas en sus manos, para que no tropieces en piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Lo importante, una de las cosas importantes aquí es que el diablo también sabe la palabra. Porque el diablo fue el que le dijo, pero mire que es que si usted es tan fuerte, usted tiene en su palabra que dice esto, esto y esto. Y por eso tenemos que, con la práctica de esa soledad y todo esto, tenemos que saber cuál es la palabra de Dios y qué es la voz que nos está dando esa palabra. Todo esto te daré. Bueno, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo, lo tentó el diablo, llevándola a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Estuvo 40 días solo en el desierto. Y en Lucas 6:16 dice, porque en aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Tuvo diferentes tiempos
en que él estuvo solo y estuvo solamente en oración. Eh, Él pasó, y después está en Marco 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y dice, esto fue muy temprano en la mañana, mientras aún estaba oscuro. Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde oró. Entonces, muchas las ocasiones donde él, estando o hubiera hecho milagros, o hubiera hecho esto, lo otro, se aislaba, iba y oraba. Y escogía su tiempo. Era una cosa que era programada. ¿Cuál es nuestra propia práctica de la soledad? Porque muchas veces tomamos esa soledad es como un escape a los problemas. ¿Sí? Si queremos que nadie huir de los problemas, entonces buscamos esa soledad. Pero no es ese escape ni es ir a hacer complaint. Es buscar como esa paz. ¿Sí? Sobre todo cuando uno tiene problemas de depresión o cuando uno está en crisis, ¿sí? Trata de aislarse, pero a veces ese aislamiento es más perjudicial que beneficioso. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué cualidades de soledad te permitieron resolver el problema? Tenemos que empezar a buscar. Cuando nosotros buscamos esa soledad, ¿cuáles fueron esos? El pensar aisladamente, porque muchas veces, y es una cosa, por ejemplo, que yo cuando tengo problemas con Glenn, preferimos váyase y cálmese, esté usted a solas, piénselo, pero si yo me pongo a pensar en todas las cosas malas, cuando vaya otra vez, va a ser peor. Pero si al contrario empiezo a ver qué son las cosas en que yo me equivoqué, o empiezo a ver cuál es la palabra de Dios o qué me puede decir Él a través de su palabra, que me pueda edificar y no que me haga, o que yo me trate de parar en esa otra persona para poder yo resolver ese problema que hay. Entonces, tratar de conciliar qué es lo que más nos beneficia y empezarnos a conocer a nosotros mismos. Porque en esos tiempos de solitud es cuando nosotras mismas nos podemos llegar a conocer. Porque toda la bulla y todas las cosas que tenemos alrededor hacen que no nos podamos conocer a nosotros y sigamos todo lo que la sociedad dice, todo lo que la gente quiere de nosotros. Pero en el momento en que nosotros podemos aislarnos y estar en esa solitud, pero una solitud de paz, es donde nosotros vamos a poder llegar a realmente tener esa comunicación con Dios. En Lucas 5, del 12 al 15 dice, en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Y al ver Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó al hombre. Si quieres, si quiero, le dijo, quedas limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se diga a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por la purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Jesús podría estar plenamente presente con las personas porque estaba plenamente presente con su Padre. Primero, la fuerza
que necesitamos para estar plenamente presentes con las personas provienen de estar plenamente presente con Dios. Entonces, ¿quién nos está guiando? Y por eso hablábamos de cuando tenemos esos problemas y empezar a hacer esa disciplina, porque es una disciplina, el encontrar ese tiempo, lo que decíamos, el leer la palabra. Pero no solamente entonces, hemos hablado de leer la palabra, de aprender la palabra, de orar y de estar en esos tiempos. Sin nada de esto, que es lo que nos va a estar llenando del Espíritu y de ese contacto uno a uno con Dios, es que vamos a poder recibir esa paz y vamos a poder estar en la presencia de Dios. En Primera de Reyes 1 del 19, del 11 al 13 dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña. Le ordenó, esto está para Moisés, donde, porque estoy a punto de pasar por ahí. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios y el Espíritu Santo no estaba posado en todos como está en este momento en nosotros, sino que escogía ciertos tiempos para que el Espíritu Santo y ciertas ocasiones donde el Espíritu Santo estaba en las personas. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con mi manto y se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hay dos figuras centrales en este pasaje, Elías y el profeta y Dios. Elías el profeta y Dios. Elías estaba realmente en apuros y tenía la vida en caos. Estaban en una cueva y tenía muchos problemas. Y Dios le ordenó que se levantara. ¿Por qué sería eso? Y le dijo, yo voy a pasar por ahí. Y se fue y pasó por ahí. Pero entonces ese es el punto. En medio de las tormentas y en medio de todo, Él no está ahí presente. Pero lo escuchamos es en ese momento de soledad, en el murmullo. Él no está haciendo la gran bulla, sino que nos habla muy suavemente para que en toda esa bulla, y está demostrado que, por ejemplo, cuando nosotros nos concentramos y así hayan muchos ruidos y cerramos nuestros ojos y empezamos a estar callados y empezamos a tratar de oír un solo ruido, así anteriormente tuviera el mismo nivel de ruido, ese ruido es el que más el cerebro empieza a escuchar. Entonces es empezar a entrenar nuestros tiempos de oración y nuestros tiempos en la presencia de Dios a escuchar su voz y distinguir la voz de Él. Dios no necesita hablar en voz alta, susurra, porque está cerca. Pero para escuchar el susurro tenemos que rechazar el ruido y distracción de todo lo demás que clama por nuestra atención. Y esta es como lo que quiero dejar para esta semana de preguntas. Que nosotros empecemos a saber cuáles son esos distractores. Que cuando estamos en la presencia de Él, cuando estamos orando, empiezan todos esos pensamientos. ¿Cuáles son esos distractores? O más aún, ¿cuáles son esas cosas que no nos están permitiendo el tener aún ese tiempo? El decir, ok, esto es el tiempo que yo voy a decir. Por ejemplo, este tiempo que estamos teniendo nosotros aquí. Pero
tiempo uno dice, ok, este tiempo nadie me lo va a interrumpir, este es mi tiempo y este es el tiempo que voy a tener con el Señor. O aún esos tiempos de oraciones, separar esos tiempos, por ejemplo, para estar con la pareja, para estar con el esposo y tener un tiempo de oración con el esposo. Eso fortalece, pero cantidades, la relación. ¿Por qué? Porque ya no es solamente las dos personas, sino que está el Espíritu Santo, porque como decíamos la vez pasada y como está en la palabra del Señor, donde hay dos o más reunidos, ahí estoy yo. Entonces es importante que empecemos a hacer esas disciplinas. Y para terminar, dice, el hermano Lawrence descubrió el mayor secreto de vivir en el reino de Dios aquí en la tierra. Practicar la presencia de Dios en un solo acto que no termina. Yo soy Dios que te pinta a ti mismo en lo más profundo de nuestras almas. Simplemente debemos abrir nuestro corazón para recibir su presencia amorosa. Y eso es todo lo que tengo para hoy. Decirles, les aconsejo que de pronto, aunque sea empezar a decir, ok, este es el tiempo que yo voy a dedicar. Irse, por ejemplo, ahora que está este clima tan lindo, para un parque y, y simplemente, posiblemente abrir la Biblia y empezar a separar ese tiempo, así sea media horita en la semana, o empezar a separar ese tiempo donde uno pueda estar en su presencia. ¿Listo? ¿Tenés algo por lo que querés que oremos? Como tranquilidad, como un poquito de sosiego ahí. Sí, con todas estas cosas que están pasando. Listo. Sí. Listo. Entonces vamos a orar aquí un momentico. Quiero también poner la vida de mi amiga en las manos del Señor, pues el Señor la tiene. Pero es orar más porque ese camino que ella está pasando en este momento, le pueda poner los doctores que son, las enfermeras que son, los exámenes que son, y todo eso que a veces es confuso porque son nuevos caminos que no conocemos y que son todos esos miedos que estábamos hablando hoy, que son esos miedos de que el Señor está, sabemos que Él está ahí, sabemos que Él nos está escuchando, sabemos que Él nos está protegiendo, que Él ya hizo el milagro, pero que esa tranquilidad que ella necesita en este momento para ella y para su familia pueda estar ahí. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, por, por habernos escogido y por amarnos como siempre nos amas, Señor, porque cada día podemos ver cada vez tu provisión, Señor, que es inigualable, Señor. Te pedimos por cada una de las naciones, por los presidentes o los ministros, Señor, para que tú seas guiándolos, Señor, en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Señor, pon en ellos la sabiduría que solamente proviene de ti, maravilloso Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso, maravilloso. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el príncipe del principio y del fin, Señor. Gracias por amarnos y por escogernos, Señor. Te ponemos muy especialmente. Tú conoces a esta mujer por nombre, Señor, y tú sabes y conoces su corazón. Conoces cada uno de los médicos, de los doctores, de las enfermeras, de los exámenes, de cada uno de los aparatos que van a ir, Señor. Tú tienes un plan, Señor, y tú lo pusiste este plan antes de que la creaste a ella. Tú sabes de este día mucho antes de que este día pasara. Te ponemos, Señor, la mano de cada uno de los médicos, Señor, en tus manos. Te bendecimos por estos tiempos, Señor, que tú nos estás enseñando, que tú nos estás dando cada vez más de ti. Gracias por poner un corazón, Señor, de carne, un corazón compasivo, un corazón que podemos honrarte a ti. Gracias por nuestros padres, Señor, donde estén. Te pedimos, Señor, que tú seas mandando tus ángeles y arcángeles para protegerlos a ellos. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te damos gracias también por la provisión. Amén. Amén. Bueno, amiguita. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mucho gusto. Y